Le he orado a Dios para no llorar, para poder hablarles mejor. Pero así es esto. Antes que nada, agradezco a mi pastora por darme este tiempo, porque nada de lo que pasa aquí y en la iglesia, ella no lo hace sino es dirigida por el Espíritu Santo. Y le agradezco este tiempo ahorita. Agradezco a 3 personas: a la hermana Briseida, a Jorge, a mi madre, por supuesto, que en muchas ocasiones me caían mal porque me insistía en venir mucho a la iglesia. Y yo le decía a ella de que sí. Un día ella me insistió a venir a Tierra de Bendición. He andado también en otras iglesias con ellas, ocasional, hermanos, con un pie adentro, con un pie afuera. Tal vez un sábado estaba en la iglesia o un miércoles y quizás el sábado estaba borracha y así iba. Y cuando me volví a acordar, volví a ir y así. Pasaba cosas que quizás yo decía que hacía buenas, que colaboraba con las iglesias en algo, pero me he dado cuenta que no somos salvos por las acciones que hacemos. Ahora, no sé, de escondidas de mi mamá, quizás probé por primera vez el alcohol a los 13 años y así empecé. Hice algo bien malo, pero Dios me decía en el proceso de que yo oraba por mi testimonio que si yo no decía lo que yo había hecho completo, no era testimonio. Aborté, hice partícipe a mi madre de eso, cargó con eso conmigo, porque le conté algo que quizás no lo vio bien. Tal vez muchas personas que están aquí, como mi familia o mi hijo, que no lo sabía, porque cuando uno no tiene a Dios en su corazón, da vergüenza muchas cosas. Y hoy no me avergüenzo porque yo sé que Dios me ha liberado de muchas cosas. ¡Aleluya! He sido la hija, mi madre tiene 2 hijas, he sido la hija más rebelde que ha tenido. Mi cuerpo tiene señas de eso porque siempre he estado en contra de la voluntad de ella. Si decía rana, yo no saltaba, y muchas cosas. He sido malcriada, he sido odiosa, he sido repugnante, he atacado a la gente cristiana también, quizás como me atacan a mí ahora o me hacen burla a mí. Y ahora en ocasiones me he sentido mal porque la gente se ha burlado de mí y pienso que quizás es porque me veo diferente y me siento diferente. Para estar aquí parada hice muchas cosas, como irle a pedir perdón a mi papá, que por cuestiones de salud no me acompañó. Le fui a pedir perdón. Briseida y Jorge fueron testigos de eso, que él no lo creía. Como siempre lo he insultado y siempre lo había dañado mucho, yo pensé que él a mí me iba a recibir de esa manera. No fue así. Me dijo de que me veía diferente, que me veía más bonita. Lo soy, ¿no? Y yo le di gracias. Así como estoy aquí, me ha costado, me cuesta estar parada aquí, créanme. He sido anfitriona de muchísimas fiestas. Por no decirlo, que se dice mejor, que he sido payasa quizás. He avergonzado a mi hijo. He avergonzado a mi mamá por mis actos.
porque quizás nunca me tomé en serio que cuando ella oraba por mí, yo le decía de que para qué lo hacía. Que ella viviera su vida, que yo vivía la mía. Y así fui creciendo en el alcoholismo. He probado las drogas. Quizás no me gustaron, pero me gustaba más emborracharme que las drogas. Quizás la marihuana me gustó un tiempo porque yo decía que me olvidaba de todo, me sentía relajada. Pero no me gustó y seguí tomando. De hecho, cuando empecé a venir a la iglesia, en una ocasión, el pastor estaba predicando. Ustedes saben que ella es usada por el Señor, ¿verdad? Y ella dijo, aquí hay hermanas que huelen alcohol todavía. Yo sentí algo bien feo que me cayó, porque yo había llegado de goma. Y bueno, y así fue. Luego, el 14 de febrero, hicimos una pequeña cena en mi casa. Esto no lo había contado en la iglesia porque yo le oraba a Dios que cada cosa que me fuera poniendo, que me lo diera. Y Él me decía, yo presté un dinero para vender acero, mi ganancia se perdió, me la robaron. Y ya no me podía agarrar un reloj de lo que yo quería. Ese día celebramos el Día de la Amistad. Y cuando yo abrí mi regalo, después de abrirte los regalos, había dos amigas que de último me pagaban completa las cuentas con tal de estar ahí. Y no eran $100. Luego yo platicaba a veces con mi pareja y yo le decía, ¿sabes cuánto gastó ayer la tele? 300, 200. Entonces, y yo a veces los necesitaba porque él me decía, ¿por qué no le pediste para la goma? Porque hoy no tenés. Porque a veces le pedía para sopa y me siento mal porque a veces mi hijo me decía, mamá, dame. Y yo quizás lo que andaba me lo había puesto para tomar. Y yo el domingo no le podía dar ni siquiera compartir un almuerzo con él porque me había emborrachado. Porque eran las 3 de la tarde y yo estaba ahí acostada, de goma. Pero si ella me hablaba y me decía que seguía, yo iba. Y ya no me acordaba que el bicho quería comer pizza o hamburguesa, no lo sé. Pero he tenido valor y me he sentado con él y le he dicho que me perdone, porque yo lo he avergonzado, porque quizás ahorita no es el mejor hijo, pero yo oro por él porque no puedo criticarlo, porque allí estuve yo. Y yo le digo a Dios que el camino que yo he tenido de largo, desperdiciando el tiempo, que no sea así el de él, que sea diferente. Porque cuesta entender las cosas de Dios. Yo no me canso de decir que cuando llegué a la iglesia, la palabra es fuerte y me gustaba y yo decía, se lo tengo que decir. Yo le decía a Briseida que cuando me decía que la pastora era amargada, que quizás por eso hablaba así, que perdóneme pastor, lo dije. Está bien, hija, hable. Y ella me decía, vaya señor, me decía. Y entonces cuando fui, una vez sin querer, yo tuve que estar sentada a la par de ella. Y yo le hacía unos ojos a Jorge que yo no quería estar ahí porque yo no sé, después entendí, ¿verdad?, que la luz no puede estar con la oscuridad. Y yo le hacía señas a Jorge y él se reía de mí, yo le decía así. Y mi mamá no me entendía que se hiciera la par mía, que yo no quería estar a la par de la pastora, porque me daba eso. Y más sin embargo, después la fui conociendo en palabra y que nos exhorte es fuerte, porque así tiene que ser, si no yo no estuviera aquí. Pero en amor, aquel que quizás no cree que alguien que no sea de su familia, que no lo pueda querer, yo le digo que sí. La hermana Vilma fue una de las primeras en que me demostró su cariño en la iglesia, la hermana Miriam, la hermana Andreita, la hermana Beita, y aún así,
se me fueron la hermana Cristi, que solo de mirarla refleja amor, y la hermana Marielo, que una vez me entregó una tarjetita y lo que decía era bonito, y yo decía, esta ni me conoce, ¿por qué me la dio? Decía, y así. Ahora me siento querida por toda la iglesia. No me aburro de estar ahí a veces. Los domingos no soy ni de coro ni de nada, pero me quedo porque ahí me quiero quedar. Y es bien difícil estar parada aquí porque ahorita quizás estuviera tomando, ahorita quizás estuviera no del todo borracha, pero estuviera. Y el último día que yo tomé, y tengo a mi sobrina de testigo aquí, y no me sentí bien, pero sí tomé, y yo bailaba, hermanos, y me sentí y decía, mañana voy a ir a la iglesia. Fue el 14 de febrero, ese día me regalaron este reloj, que cuando lo vine a ver al día siguiente no servía. Y como yo de puro planta me lo ponía, y así me lo fui poniendo. Un día de esto lo agarré y le volví a cambiar la hora a ver si funcionaba, y hasta ahorita sí funciona porque son 20 para la 1 tengo yo. Entonces, ¿sabe qué fue eso? Dios me demostró que en el momento que me lo regalaron terminaba mi tiempo en el mundo. ¡Gloria a Dios! Yo le conté a mi mamá y ella me dice, de verdad, ahora sirve, se los puedo mostrar, sirve. Desde antier me servía y yo lo volví a ella. Yo veía ahora el reloj y sigue sirviendo, decía ella. Entonces, lo que le quiero decir, que las cosas cambian, que yo me sentía bien quizás en el mundo porque no encontraba el amor de Dios de verdad, porque no aprendí a perdonar a las personas. Ayer he tenido una guerra espiritual tremenda, que los que somos verdaderos cristianos entienden de eso. ¡Aleluya! Las 2 semanas anteriores se me venían los olores a alcohol. De repente sonó el teléfono en mi sala y yo llegué y como que habían derramado no sé cuántas cervezas, se sentía. Y yo reprendía. Habían sombras en mi casa, no podía orar. Y en un momento, en un domingo, yo le dije al Señor en la mañana, Señor, yo quiero sentir su presencia. En la tarde se lo dije igual. Esa vez en la tarde para mí fue un privilegio que pastora me tocara, que pastora orara por mí, porque ella me hizo reconfortar lo que yo sentía. Dijo cosas que solo yo y Dios lo sabía. Y desde ese día nunca me sentí igual. No me siento igual. ¡Gloria a Dios! No podía hablar con nadie si no lo insultaba. Y era feo, porque quizás hoy lo veo horrible. Y ahora le decía yo, Dios, yo quiero llegar a su iglesia, pero no así, yo no quiero adorarle así, limpié mi boca. Y tengo testigos que la he limpiado. ¡Gloria a Dios! Poder. Dejé los vicios desde el 14 de febrero, lo he tomado. Hay mucha gente que me ha invitado de nuevo y le he dicho no. Y incluso si es así, mejor me levanto o cosas así, le digo. O mejor no sé por si lo han hecho por molestarme, no lo sé. Las semanas, este mes ha sido bien duro para mí. Esta semana yo he visto enojada a mi mamá, la he visto molesta, no sé por qué, y yo le decía al Señor, ¿será que mi cuenta se ha dado ella que a veces el de abajo quiere tocarla para minarme a mí? Ayer yo discutí con ella, feo, le dije que no me gustaban las cosas de ella, le discutí
aquí y le dije, no, estamos yendo a la iglesia para aprender cosas nuevas, para ser diferente, porque yo quiero ser diferente, que mi testimonio no solo aquí afuera sea distinto. Entonces nos dijimos, me fui a meter al cuarto enojada, dije yo, y si mi hijo y yo muriera ahorita, yo le quitara la vida, esto terminara. Porque me ha costado llegar aquí, en un ratito me lo botaron. Le hablé a Briseida y Jorge. Ellos me empezaron a decir que orara mucho, que no, que era el enemigo. Y yo le decía, Señor, perdóneme, porque en este momento me siento débil. Pero no sé qué. Yo dije, ya no voy a dar el testimonio. Ya no, porque nos vamos a pelear aquí, no se puede. También mi mamá se ha preguntado de que a mi papá le dije algo y a ella quizás en el momento no le he dicho perdón, y yo le digo ahora que me perdone de corazón, porque Dios me había pedido que le pidiera perdón aquí, no por mí, por honrarla ante los ojos del Rey. ¿Me entiende? Porque a veces Dios hace cosas que uno no las comprende. Luego llegó mi pareja con la persona que estoy y me dijo él, ¿cómo quieres que yo aprenda si mira, te quieres rendir en un ratito? ¿Cómo quieres que yo siga adelante en todo lo que has logrado ahorita y ahorita? Me fui a meter al cuarto, me puse a llorar, le pedí perdón a Dios y le dije, no, ese es el diablo. Y yo el diablo lo derroté cuando la pastora me bautizó en el Espíritu Santo. Y dejé todas mis cargas ahí. Y yo dije, no, mañana voy a ir, mañana voy a salir y voy a mostrar mi mejor rostro. Para mí ha sido difícil porque he llevado la contraria, he tenido solo amistades borrachas, tenía antes, que me pagaban todas las cuentas. Y ahora las invité y no están. Entonces, ahorita sentada dije, no son mis amigas. Porque si ellas me dijeran mañana, tengo una pena, yo fuera a ayudarles. Pero ahorita aquí no son mis amigas. Yo no sé quién está como yo estoy ahorita, pero es cuestión de ser atrevidos, es cuestión de tener valor. Pero si no le pedimos a Dios de corazón, no tenemos valor. Yo no sé desde cuánto tiempo mi mamá ha orado para que yo esté aquí parada. Pero de alguna manera Dios ha honrado a mi mamá esta noche. Porque aquí estoy. Le pido perdón una vez más, le pido perdón a mi hijo una vez más, porque lo he tratado mal, lo he arrastrado a muchas cosas feas y no me daba cuenta. Se lo dije a mi mamá un tiempo pequeño por yo andar en las discotecas. No tengo nada de las discotecas. Ahí está mi negocio, que por estar parada aquí y estar pagando un precio y estar metida en las cosas de Dios, se ha ido para abajo mi negocio. Pero yo le digo al Señor, pero gloria a Dios, lo que viene detrás viene grande, yo lo creo. ¡Sí! Me tardaría mucho, hermanos, en decirle cada cosa que yo hacía en mi borrachera, pero cuando mi sobrina me contaba al día siguiente, porque hasta ella las he arrastrado, que vamos, hoy por eso a veces le insisto que venga a la iglesia. Si Briseida no me hubiera asistido tanto, no estuviera aquí. Si Jorge no me hubiera insistido tampoco. Se cansaba quizás más Jorge y la Briseida seguía. Y me caía mal a veces porque llegaba a mi casa y miraba y le decía a mi mamá que me llevara y así, y ellas me querían andar en todo de la iglesia. Yo
decidida quiero andar en todo. Y yo le agradezco a los dos porque han sido de bendición en mi vida. Sin ellos quizás no estuviera aquí. Agradezco a cada uno de los hermanos que Dios ha puesto gracia quizás en mí, y ellos me quieren. Yo siento que ellos me quieren. ¡Sí, te amamos! Y no sé cómo les podría decir, pero me ha costado, pero aquí estoy. Aquí estoy. Cuente usted si desde los 13 años yo tomé, tengo 33. Cuente usted cuántos tomé. Cuente, juzgue usted qué es lo que tengo de eso. No tengo nada. Todo lo que me gasté, tuve amigas que me robaban, tuve amigas que me emborrachaban para cuando yo estaba bien pagar cuentas. Y ahora a veces me hace falta ese dinero. Y ninguna de ellas está conmigo. Nadie. Ahora fui al salón para arreglarme. Cuando llegué, había una mujer que venía de Estados Unidos, que era mi amiga. Por ella conocí Costa Rica, pero no creía que fue algo bueno. Y ella, por andarme así, que yo le andara oyendo cosas de sus maridos, allá andaba la Vanessa. Como andaba chupando, allá andaba la Vanessa. Y llegó un momento que una vez me dijo, yo bromeando le dije que si me podía dar un dinero, y me lo dio. Me lo dio y no fue poquito. Y me dijo en su momento como que era mío. En un tiempo para acá, que ella se puso con otra persona que yo le decía a ella que no le convenía y se casaron, ella me empezó a cobrar. Entonces le he abonado poquito, pero le he ido abonando. Hoy que la vi, ella me dijo, a vos te quería ver, me dijo. Y yo dije, vaya cosa. Sí, me dijo, no, necesito que nos vayamos a tomar algo, me dijo mi sobrino, ¿sabe qué es cierto? Necesito que nos vamos a tomar algo, no sé si puede ahora en la tarde o qué día vamos. Y era cuenta pagada, segura que era cuenta pagada también. Y yo me le acerqué y le dije, no puedo, ni ahora ni mañana. Yo no tomo, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. Ella se me quedó viendo así porque estaba sentada y yo de pie. Vamos al carro, vení, me dijo. Vení, vamos al carro, por favor, me dijo, un ratito. Y le dije a mi sobrina que me esperara en el salón. Y salí. Y me dijo, ¿y eso? ¿Cómo vas a la iglesia? Yo te felicito, qué chivo. Contame cómo has hecho. Y yo le dije una vez más que donde yo iba la palabra era dura, pero era buena. Y que ella había aprendido. Y yo le dije, en el tiempo que está aquí, yo le invito, vaya, me dijo. Y cuando yo le dije que me perdonara porque había abusado de tanto tiempo de no poder pagarle, ella me miró a los ojos y me dijo, no te preocupes, me dijo. Te voy a dar el tiempo y vos me vas a pagar. De eso no hablemos. A mí háblame de cómo te sentís ahorita. ¡Gloria a Dios! Y le cuento eso porque si yo no hubiera sido cristiana y yo le hubiera aceptado la borrachera, y me dijo que en la borrachera me hubiera cobrado y a ver cómo hubiéramos terminado. Entonces ella me salió diferente. En la campaña que nos invitó Pastora me sentí privilegiada porque fui del pueblo escogido que fue con ella. Veníamos con la hermana Nancy en el carro y me salió un demonio porque era demonio la señora. Y yo vi para allá, estaba viendo así de la ventana y de repente me dijo, ¿qué me ves? Me dijo, ¿qué me ves? Me dijo, ¿qué pasa? Pues me dijo. Y yo volví a ver para el frente, ¿va? Y después le dio risa a la hermana Nancy. Hermana, me dice, vio, sí, hermana, el puro diablo, le dije, pero mire, le dije cómo Dios hace las cosas, porque si yo, le dije, hermana, no fuera de Dios, yo lo hubiera tocado, solo con decirle algo, yo me hubiera metido, le dije, pero no, cuando estaba sentada en la prédica, Pastora estaba predicando, Dios me dijo, ¿sabes por qué te hizo eso? Porque te vio diferente, me dijo. Y yo me quedé, es cierto, me vio diferente. Me acosté lo que dijo el pastor Jacob un día, que de lejos le había dicho la hermana, Dios le bendiga.
es porque la cara le cambia a uno y uno lo ve distinto. Y ahora tal vez económicamente no estoy bien, pero escuche, aquel que quizás estuvo como yo estuve del 14 de febrero atrás, escuche lo que le voy a decir. No estoy bien tal vez económicamente, no tengo lo que quizás quisiera materialmente o terrenalmente, pero he llegado a entender que mis primeros milagros han sido espirituales. Y eso vale más que quizás lo que yo estoy esperando palpar todavía. Ya termino, pastor. Le agradezco a cada uno de los hermanos, le agradezco a mi hijo por estar aquí, a la persona con la que yo estoy, mi pareja, porque se interesaron por venir a ver de que dan testimonio de que yo he cambiado de verdad. ¡Es cierto! Dan testimonio de que no, a ustedes no puedo engañar ahorita, a la pastora tal vez en un momento. Dios le puede poner a esa no, esa es para hablar tonteras, pero a Dios no. Y he orado para estar parada aquí y quizás para que más de alguno tenga el valor que yo he tenido. ¡Aleluya! Deje no solo la borrachera, he sido mentirosa, he sido malcriada, he sido odiosa, arrogante, un combo he tenido. Pero yo lo invito a usted que venga a la presencia del Señor, que lo acepte primero y que tenga paciencia para que Dios pueda obrar en su vida. Pero si usted no dispone el corazón, no va a pasar. Se va a sentir igual y va a volver a venir a esta silla y quizás en la iglesia se va a sentir igual. Pero si de verdad ponemos el corazón dispuesto, las cosas cambian. Yo le agradezco, pastora, porque ha sido de bendición a mi vida. Y no hay precio para pagar esto, porque he visitado muchas iglesias, pastora, y quizás los pastores no han sido los malos, sino que yo no he dispuesto el corazón. Pero cuando usted habla y su palabra es dura, yo la recibo y yo le digo a Dios que me exhorte cada día más. Yo aprendí de usted cuando usted empezaba a decir que ese era su pasado, que ese, yo decía, si ella puede, porque yo no. Si ella puede, porque yo no. Dios no se equivoca quizás en qué momento lo llevaba a una iglesia a uno, donde dice la pastora, donde no nos soben el pecado, sino que nos reprendan el pecado, para que entendamos que todo puede cambiar a favor de nosotros. Le doy la honra y la gloria a Dios por haberme dado el valor de estar aquí. Y de aquí para allá, mi testimonio ya no va a ser de tristeza, es de alegría. Porque tengo mis cargas, las he dejado. A veces como humana flaqueo y vuelvo a decir en quién he creído, y yo sola empiezo. Puedo darle con libertad mi teléfono porque ya no hay cosas feas ahí. ¡Aleluya! Borré todas las canciones que me gustaban. Y todo eso lo empecé a hacer para mi vida, para cambiarlo de verdad. Porque en la iglesia podía alabar al Señor, pero en mi negocio lo podía poner y volver al mundo, volver a minar mi mente. Pero no, hoy pongo alabanzas y ahí sola paso, y aunque a veces me repitan las mismas del teléfono, a mí me gustan. ¡Aleluya! Como dice la pastora, las mismas alabanzas en la iglesia, a mí me gustan. Y yo digo, que tocan a sobre Pedro otra vez para sentirme bien, y así, y a mí me gusta. Así que, gracias por el tiempo, pastora. Lo invito a alguien que esté sentado, que reciba a Cristo en su corazón, que aprenda a caminar como debe de ser. Si tenemos